Imaginen leer un ensayo clínico metodológicamente impecable. Fue aleatorizado, doble ciego y acaba de ser publicado en la revista médica más prestigiosa del mundo. La combinación perfecta, digamos. Exacto. Y la conclusión es súper contundente. Demuestra que un nuevo fármaco cardiovascular funciona de maravilla para reducir infartos. Así que con esa confianza se receta a los pacientes en el consultorio. Y resulta ser completamente inútil o, peor aún, peligroso. Sí, una pesadilla. Así que bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. El material que tenemos es una presentación académica bastante exhaustiva sobre la búsqueda e interpretación de bibliografía biomédica, súper enfocada en estudiantes y profesionales de la salud. Y bueno, la misión de hoy no es solo recitar conceptos estadísticos al aire. Para nada. El objetivo es proporcionar herramientas definitivas para la lectura crítica, que al terminar esta sesión, quienes nos escuchen, sepan distinguir entre un estudio robusto, que de verdad salva vidas, y uno que es, un simple espejismo estadístico. Totalmente. Porque el peligro real hoy en día no es la falta de evidencia. Vamos a desempacar esto, porque para quienes están en las trincheras de la salud, el riesgo real es ahogarse en un mar de información que parece perfecta en los números, pero que clínicamente no sirve para nada. Lo fascinante aquí es que la solución a este exceso masivo de información médica no es intentar leer 20 artículos por minuto, ni memorizar guías clínicas de 1000 páginas. Sería imposible, la verdad. Exacto. La clave pasa por desarrollar un filtro arquitectónico. O sea, mirar la estructura de cualquier estudio y saber casi por instinto si esos cimientos soportan el peso de una decisión médica real. O si están a punto de colapsar por sus propios sesgos. Y precisamente por eso hoy vamos a mantener una charla súper dinámica, como una clase magistral pero sin el aburrimiento de un glosario infinito. Vamos a diseccionar cómo se construye y cómo se manipula la evidencia biomédica. Me parece perfecto. Y, bueno, para empezar a aplicar ese filtro, el primer paso lógico es mirar los planos de construcción, los tipos de estudios observacionales. Claro, los cimientos. Y si la investigación fuera cine, digamos que el estudio transversal es simplemente una fotografía, una instantánea. Esa es una gran analogía. Es una foto de un punto específico en el tiempo. Ajá. Miden la exposición y el desenlace al mismo tiempo. Y son rápidos, económicos y geniales para estimar la prevalencia. O sea, ¿qué tan común es algo hoy? Pero tienen un defecto enorme. Sí, al ser una foto estática, les falta la pieza más crítica de la ciencia, la temporalidad. No sabemos qué pasó primero. Exacto. Es el clásico dilema del huevo y la gallina. O sea, si un estudio transversal muestra que las personas con dolor lumbar crónico también tienen mucha ansiedad, los números no te dicen si la ansiedad causó tensión y eso generó el dolor. O si vivir con la espalda destrozada fue lo que provocó la ansiedad. Claro. Así es. Sin secuencia de tiempo no hay causalidad. Genera buenas hipótesis, pero es frágil para tomar decisiones clínicas. Y por eso, si queremos saber qué causa qué, necesitamos mirar hacia adelante. Aquí entran los estudios de cohortes. Si seguimos con la analogía del cine, una cohorte es un documental que grabas durante años. Ajá. Partes de la exposición. Tomas a un grupo expuesto a un factor, a un grupo no expuesto, y lo sigues hacia el futuro para ver quién se enferma. Y ahí sí puedes ver la incidencia real, los casos nuevos. Y estableces que la causa ocurrió antes que el efecto. Totalmente irrefutable. Pero claro, tienen un costo logístico brutal. Hablamos de estudios que duran décadas. Y cuestan millones, me imagino. Millones. Además, corres el riesgo del sesgo de pérdida de seguimiento. La gente se muda, se aburre del estudio o fallece por otras cosas. Y si pierdes a mucha gente, tu documental queda arruinado. Un desastre metodológico. Ahora, en la cima de todo esto tenemos los ensayos controlados aleatorios, los famosos ECA, el estándar de oro absoluto. Ahí el investigador ya interviene. Asigna al azar quien recibe el tratamiento y quien el control. Minimizan los sesgos de una forma increíble. Pero tengo una duda existencial aquí. Si los estudios de cohorte y los ECAs son mucho mejores para probar causalidad, ¿por qué los científicos se molestan en hacer estudios de casos y controles? O sea, jugar al detective revisando el archivo policial hacia el pasado. Tienen un nivel de evidencia menor, ¿no? Es una excelente pregunta. Y sí, está en un escalón más abajo, metodológicamente. Pero la realidad, el tiempo y los recursos mandan. A veces es la única opción viable. Por ejemplo, Imagina una enfermedad extremadamente rara.
o algo que tarda 30 años en desarrollarse, como ciertos tipos de cáncer por exposición ambiental. Ah, claro. Hacer una cohorte para eso sería una locura. Exacto. Tendrías que seguir a 100.000 personas durante toda su vida, gastando fortunas solo para encontrar a 2 o 3 que desarrollen la enfermedad. Es imposible. Entonces el caso control te salva la vida ahí. Empiezas por el final. Sí, vas a los hospitales, juntas a 50 personas que ya tienen la enfermedad, los casos, y a 50 sanas, los controles. Y mira su pasado. Es sumamente eficiente. ¡Wow! Sacrificas un poco de fuerza en la evidencia, pero logras resultados en meses en lugar de décadas. Ese es el punto clave. Súper interesante. Pero bueno, ahora que sabemos cómo se construyen, tenemos que hablar de las termitas que derrumban estos edificios. Los sesgos y la validez, porque un mal diseño compromete todo. Y aquí es vital distinguir entre validez interna y validez externa. O sea, la interna es que tus resultados sean ciertos dentro de la burbuja de tu estudio. Sin interferencias de factores externos, que son las famosas variables confusoras, ¿verdad? Exactamente. Un confusor es algo que afecta tanto a la causa como al efecto, y te distorsiona toda la realidad. El material tiene un ejemplo brillante sobre esto. Sí, el del café y el cáncer de pulmón. Es buenísimo. O sea, al principio los datos mostraban que tomar mucho café aumentaba el riesgo de cáncer de pulmón. Pero el estudio no midió una variable silenciosa. Históricamente, quienes tomaban muchísimo café también eran fumadores empedernidos. El tabaco era el verdadero culpable. El café solo estaba ahí, sentado en la escena del crimen. Tal cual. Y para combatir estos confusores, los investigadores usan aleatorización o estratificación, que es dividir los datos en subgrupos, o el emparejamiento. Tratan de limpiar la escena. Y si no lo hacen, caen en sesgos, como el sesgo de selección, donde los grupos ni siquiera son equivalentes. Sí, si quieres estudiar hipertensión en la población general, pero solo analizas a pacientes que ya están hospitalizados, Pues vas a tener a los más graves. Tu estudio no refleja a la persona promedio. También está el sesgo de información, como la mala memoria de los pacientes. o el sesgo de publicación, que es gravísimo y hablaremos de eso luego. Aquí es donde se pone realmente interesante. Te planteo una situación. Digamos que un estudio tiene un diseño increíble, controló todas las variables confusoras imaginables, tiene una validez interna perfecta, impecable, podría aún ser inútil en la clínica. Absolutamente sí, y esa es la trampa de la validez externa. Si conectamos esto con el panorama general, la validez externa te pregunta si puedes generalizar esos datos al mundo real. O sea, a mis pacientes de verdad. Exacto. Si validaste un medicamento maravilloso para el corazón, pero en tu estudio solo incluiste a hombres jóvenes, súper atléticos y sin ninguna otra enfermedad. Claro. Y de repente yo tengo enfrente a una mujer de 80 años con diabetes y obesidad. Tus datos de validez interna perfecta no sirven para ella. La calidad estadística del papel no te garantiza utilidad clínica en la camilla. Es un error crítico olvidarse de a quién estamos tratando. ¡Qué fuerte! Y esto nos lleva al siguiente nivel, descifrar los números. Porque si superamos los sesgos, el estudio nos va a dar una cifra, una medida de asociación. Pero leer ese número mal es uno de los errores más comunes en la medicina. Es el pan de cada día en las facultades. Empecemos por el riesgo relativo, el RR. Se usa mucho en cohortes y ensayos clínicos. Básicamente compara la probabilidad de un evento entre los que estuvieron expuestos y los que no. Sí, o sea, un RR de 1 significa que no hay diferencia. Un RR de 2 significa que hay el doble de riesgo. Suena facilísimo. Un RR de 2, el doble de riesgo. Alerta roja. Suena fácil, pero es engañoso. Imagina que el riesgo de una enfermedad pasa de un caso en cada 10.000 personas a 2 casos en cada 10.000 personas. Matemáticamente se duplicó. El RR es 2. Pero en la vida real, el aumento absoluto es minúsculo, apenas un caso más por cada 10.000. El riesgo relativo te asusta, pero el riesgo absoluto te da el contexto real. Es una trampa tremenda. Te venden el porcentaje gigante, pero el peligro real es casi nulo. Y si el RR es engañoso, ni hablemos del odds ratio, el famoso OR que se usa en estudios de casos y controles. Ah, el OR, el dolor de cabeza de la epidemiología. Totalmente. Porque no compara riesgos directos, compara odds, o sea, razones de probabilidad.
Y el gran error que comete la gente, incluso profesionales, es tratar al OR como si fuera un riesgo relativo. Es un error matemático grave. Cuando una enfermedad es súper rara, menor al 10%, el OR y el RR se parecen mucho, dan casi el mismo número. Pero cuando la enfermedad o el evento es muy común, ahí se rompe todo, ¿verdad? Se rompe de forma salvaje. El OR crece de manera no lineal. Exagera muchísimo la asociación. Puede darte un OR de 4 o 5, haciéndote pensar que el riesgo se quintuplicó, cuando el aumento real fue mucho menor. ¡Wow! Esto plantea una pregunta importante. Si exagera las cosas y confunde a todo el mundo, ¿por qué los investigadores los siguen publicando? O sea, por favor, denos el RR ya. Porque en estudios retrospectivos, como los casos y controles, tú como investigador fijas artificialmente cuántos enfermos y cuántos sanos vas a analizar. Ah, alteras la población base. Exacto. Entonces no puedes calcular la incidencia real. Y sin incidencia real, la fórmula matemática del riesgo relativo es imposible de aplicar. El OR es la única opción viable estadísticamente. Es un salvavidas matemático. Pero exige que el lector sepa interpretarlo con cautela. No es un riesgo directo. Y bueno, todos estos números, el RR y el OR, siempre vienen con un intervalo de confianza, el ICE. Que básicamente expresa la variabilidad inevitable porque, digamos, solo estudiaste una muestra y no a todo el planeta Tierra. Para mí es como lanzar un dardo. O sea, un IC estrecho es cuando todas tus flechas caen juntas, bien pegadas en el centro. Tienes muchísima precisión. Sí, hay poca incertidumbre. Pero un IC amplio es cuando la diana es del tamaño de una pared entera. Podrías darle algo, sí, pero no estás seguro de a qué ni dónde. Hay demasiada incertidumbre. Es una analogía perfecta. Y la regla de oro aquí para quienes estudian. Si ese intervalo de confianza incluye el número 1, significa que dentro de tus posibilidades matemáticas, el efecto podría ser completamente nulo. Porque el 1 es el no efecto. Excelente. Y con eso llegamos a la cima de todo esto. El abismo entre el papel y el paciente. O sea, tenemos un estudio bien diseñado, controlamos los confusores, nuestro IC es estrecho, todo perfecto. Esto prueba que la pastilla A causa el efecto B. Bueno, primero hay que recordar la diferencia entre correlación y causalidad. El material menciona el ejemplo de los helados y las quemaduras solares. Clásico. En verano, aumentan las ventas de helados y también aumentan las quemaduras de sol. Hay una correlación perfecta. Pero obviamente comer un helado de vainilla no te quema la piel. La variable confusora es el sol, el verano. Exacto. Para que algo sea causal, tiene que haber temporalidad, control de sesgos, consistencia en otros estudios y plausibilidad biológica. O sea, que tenga sentido médico. Entonces, ¿qué significa todo esto a la hora de la verdad? Siento que la ciencia y la academia están obsesionadísimas con el famoso P menor a 0.05, la significancia estadística. Si un estudiante lee un titular que dice «Estudio demuestra efecto estadísticamente significativo», debería aplaudir de inmediato e ir a recetar eso. Tajantemente no. Y este es el concepto más transformador de toda esta charla. A ver. La estadística te responde a la pregunta, ¿es este efecto real o fue producto del azar? Si la P es menor a 0.05, genial, no fue casualidad, es real. Pero la clínica te responde a una pregunta muy diferente. ¿Vale la pena? La relevancia clínica. Exacto. Imagina un fármaco que mejora un síntoma respiratorio en un 1%. En un estudio con 1 millón de personas, ese 1% va a ser súper estadísticamente significativo. La P va a ser bajísima. Claro, matemáticamente existe. Pero ¿qué pasa si ese fármaco cuesta $10,000 y te puede dañar el hígado? Su relevancia clínica es nula, 0. Nadie en su sano juicio lo usaría. Ese es el punto. Hay que evaluar el riesgo basal de tu paciente, la magnitud del beneficio absoluto que hablamos antes y, súper importante, los valores y preferencias del paciente. No tratamos a los P-valores, tratamos personas. Me encanta eso. No tratamos P-valores, tratamos personas. Creo que es una síntesis perfecta de nuestro recorrido de hoy. O sea, aprendimos a observar la estructura con los diseños observacionales y experimentales. Identificamos a los saboteadores como los sesgos y las variables confusoras. Aprendimos a leer el mapa real de los números, desenmascarando al riesgo relativo y la trampa del odds ratio. Y finalmente,
llevamos todo eso al mundo real, separando la frialdad de la estadística de la verdadera relevancia clínica. De verdad, para quienes nos escuchan, dominar esto es literalmente la diferencia entre ser un simple lector que se traga todo lo que publican y ser un profesional con criterio científico real. Es lo que separa a un buen técnico de un verdadero experto clínico, sin duda. Absolutamente. Y bueno, antes de irnos, quiero dejar a todos con un pensamiento final. Algo bastante provocativo para que lo analicen por su cuenta. A ver, Hablamos de sesgos y mencionamos rápidamente el sesgo de publicación, o sea, esta realidad donde las revistas solo quieran publicar lo que sale bien, los estudios que alcanzan esa dichosa P menor a 0.05. La luz del día solo brilla para los éxitos. si los estudios con resultados negativos terminan en un cajón olvidado. Exactamente. Entonces, la pregunta para reflexionar es esta. ¿Cuántos tratamientos médicos inútiles, o peor aún, tratamientos dañinos, seguimos usando en los hospitales hoy en día simplemente porque los estudios que demostraban su ineficacia eran estadísticamente aburridos y jamás fueron publicados? Es escalofriante pensarlo, la cantidad de conocimiento oculto que hay. Es una locura. Así que ya lo saben, afilen su sentido crítico y sigan cuestionando todo lo que leen. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo y hasta la próxima.